Bona tarda, gracias por estar aquí, gracias también a la Fundación Pascual por montar este acto, que me va a permitir comentar algunas cosas sobre la soja, cosas que pienso que deberíamos conocer y que no siempre, por desgracia, conocemos. Ya me han presentado, soy ginecólogo, o sea que veo mujeres en el día a día, y también soy profesor de ginecología en la universidad. Enseño a los futuros médicos lo poquito que sé de medicina. Me han pedido que dentro de este seminario, que ya digo me parece magnífico, me parece magnífica la idea de tocar este tema, de coger el toro por los cuernos, me ha tocado hablar sobre los mitos de la soja. Aquí he puesto mitos y leyendas. Bueno, pues digamos es recoger toda la información, o al menos parte de la información que circula por ahí, ver hasta qué punto es veraz y si realmente merece la pena considerar que tiene alguna veracidad o no. Yo no sé si se ve bien y si se me oye, porque se puede apagar un poquito la luz, se verá mejor la diapositiva, y si no se me oye puedo coger el altavoz, el micrófono. ¿Se me oye? Vale. Sí, pues apagamos un poquito la luz entonces. Y sí, yo creo que se va a ver así mucho mejor. Vale, fenomenal. Vamos a empezar. Todos sabemos que en el siglo XIX en Inglaterra, o mejor dicho en Escocia, fue en el norte de Inglaterra y el sur de Escocia, donde empezó una gran revolución, la revolución industrial. Eso nos pilla muy lejos, pero ahora estamos asistiendo a otra revolución, la revolución de la información. En esta revolución, posiblemente la piedra angular, lo más importante es un medio de información que nos ha cambiado a todos, es Internet. Hoy en día no podemos imaginarnos lo que sería un mundo sin Internet, sería imposible. Y gracias a todos los medios de comunicación, y entre ellos, por supuesto, como digo, el más importante, Internet, el volumen de información que estamos moviendo constantemente es sobrecogedor. Bueno, quizás no sea el adjetivo más apropiado, pero bueno, lo que intento llevar a la mente de todos ustedes es el hecho del volumen tan gigantesco de información que generamos, distribuimos o recibimos a través de Internet. Bueno, pues hay muchísimo en Internet, pero aquí viene la pregunta ya, la pregunta de fondo. ¿Realmente tenemos que creernos todo lo que está en Internet? Bueno, pues vamos a ver. Yo de entrada diría que no deberíamos creernos todos, porque es bien sabido que dentro de la red figuran muchas mentiras o cosas inciertas que pueden ser volcadas en ese medio por desconocimiento, candidez o mala idea. Realmente puede haber muchos motivos por los cuales encontramos información falsa en Internet. Aquí voy a poner algún ejemplo de las cosas que cualquiera de ustedes puede encontrar en Internet. Voy a ir poniendo las páginas web, de manera que luego en casa, cuando estén ustedes más tranquilos, entran en la web de la Fundación Pascual y van a poder descargar las presentaciones, incluida la mía, lógicamente, en donde, bueno, pues van a poder coger la dirección web, todas las que voy a poner, y van a poder meterse en su ordenador y pues ver lo que yo les muestro aquí a continuación. Bueno, pues empiezo con una cosa, en fin, muy conocida por todos, el tabaco. Bueno, pues yo creo que todos tenemos claro que el tabaco no es nada bueno, pues aunque resulte difícil creerlo, hay gente que opina que todo esto de que el tabaco es malo es una burda falsedad. Es algo que está promoviéndose por fines oscuros, pero que realmente el tabaco no solo no es malo, sino que es bueno. Esto está en Internet, no se piensen que esto es una cosa que me he inventado yo, o que, en fin, está en Internet, ahí tienen la dirección de la página web, y bueno, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Esta gente, la gente que va así un poco por su cuenta, tiene respuestas para todo. Por ejemplo, estos pulmones negros
dicen, bueno, ¿y por qué salen los pulmones negros? Pues aquí, ni cortos ni perezosos, dicen de un trabajador minero quien a través de toda su vida respiró en grandes cantidades copiosas, microscópicas partículas de polvo de carbón. O sea que las fotos que vean ustedes de pulmones negros no son de fumadores, son de mineros, de carbón, para más señas. Bien, estas informaciones, bueno, pues intentan darles un aire científico. Lógicamente, la ciencia tiene que ser un poco nuestra guía. Entonces, pues buscan la forma de darle una orientación científica o pseudocientífica. Y bueno, pues a través de esas ideas, pues ideas de lo más burdas. Aquí les pongo otra cosa que vamos, es que parece que hiere a la razón, ¿no? Los árabes nunca invadieron España. Esta página web, si la leen, es muy curiosa porque el autor mantiene que en realidad lo de los árabes es un cuento chino y lo que pasó es que hubo una guerra civil entre los visigodos. Y entonces, bueno, pues para diferenciarse unos de otros, pues unos se vistieron de árabes, que no eran árabes, eran visigodos, y los otros siguieron con su vestimenta normal. Pero que eso de 711 Tarik y todo eso es un cuento chino. Las Navas de Tolosa, una invención de los historiadores y así. Realmente nunca nos invadieron los árabes. Y como les decía, pues intentan darle ese tono pseudocientífico. Entonces, bueno, siempre te dicen que un ponente nunca debe leer nada de la pantalla, pero hoy me van a permitir que yo lea algunas cosas, porque yo me considero incapaz de transmitir del mismo modo que los que han escrito estas cosas. Entonces, miren ustedes, esto es con respecto al tabaco, la explicación que dan por qué el tabaco no es malo. A ver si ustedes entienden algo, yo les puedo asegurar que no. Dice, las personas con menor inclinación en la dirección patocrática incluyen a aquellas afectadas por algún estado causado por la actividad tóxica de ciertas sustancias como el éter, el monóxido de carbono y posiblemente otras endotoxinas, bajo la condición de que esto ocurra en la niñez. Ponerología política. Si alguien lo entiende, que me lo explique porque yo no entiendo un pimiento, no sé qué quieren decir. Caso, bueno, parece muy científico, ¿no? Y además, como la ciencia es tan difícil, pues debe ser claro, que es muy complicado y entonces la mente nuestra, pues no lo entiende, pero suena muy bien, ¿eh? Suena como cuando hablan los políticos, que tampoco se entiende muy bien lo que quieren decir, pero suena bien. Eso lo acompañan de algún artículo científico que encuentran por ahí, oye, y queda vestido el muñeco la mar de bien. Pero lógicamente, vamos, yo creo que nadie va a asumir que el tabaco es bueno, o que los árabes nunca invadieron España. Pues bueno, pues no. Aparte de estas cosas, esto ya sería suficiente ejemplo, pero me van a permitir, y que nadie se enfade, poner algunas imágenes de algunas otras cosas, vamos a decir, variopintas, o por lo menos, cuando menos, extrañas. Miren ustedes algunas cosas publicadas, que lo pueden encontrar ustedes en internet. El titular yo creo que lo dice todo por sí mismo, ¿verdad? La felación reduce significativamente el riesgo de contraer cáncer. Bien, pues esto no es que aparezca en un sitio, es que hay multitud de sitios donde encontramos la misma información con mayor o menor grado de abundamiento, con mayor o menor grado de imágenes alusivas. Vean ustedes que aquí ya no hablan del cáncer en general, sino que ya hablan del cáncer de mama. Y vean ustedes incluso como aquí ya no es que hablen de la felación como tal, así, suelta, sino que es que además la mujer, si quiere prevenir el cáncer de mama hasta en un 40%, tiene que tragar el semen de su pareja. Bueno, pues son informaciones que aparecen periódicamente, Las primeras noticias pues son de hace unos 10, 15 años, cada 2 o 3 años algún periodista lo encuentra por ahí y bueno, pues no debe tener otra cosa mejor que hacer, coge el artículo, lo adorna un poquito, pone un par de fotos así majas y ya está, ya tiene un artículo de relleno magnífico y que llama la atención de cualquiera que lo lea. Cuando uno se pone a investigar si realmente hay algún artículo científico que, bueno, que pudiera orientar hacia si esto es verídico o no, pues como se pueden ustedes imaginar, no hay absolutamente nada.
Uno podía pensar que, bueno, pues que las cosas estas raras están solo en español, porque los españoles o los latinos o y tal somos muy así, ¿no? Pues no, es que en España o en los medios españoles digamos que somos mucho más serios que lo que ocurre en el mundo anglosajón. Los periódicos amarillistas de España son una tontería en comparación con los periódicos amarillistas de Estados Unidos o de Inglaterra, donde los marcianos y todas estas cosas son noticia de cada día. Pues vean ustedes también otro artículo, este del 2012, donde habla de salud censurada. Un estudio reclama que la mujer tiene que practicar la felación para disminuir el cáncer de mama. Bueno, o sea que no solo es en España, esto es a nivel mundial. Y ocurre en muchos ámbitos de la medicina, incluso en ámbitos que, por desgracia, están causando problemas e incluso muertes. El hecho de las vacunas. Hay gente antivacunas que incluso, y eso lo he vivido yo, incluso se niegan a que a su hijo recién nacido le pongan la vacuna de la hepatitis B. Bueno, en fin, esto es prueba de una ignorancia supina. Y me trae a la memoria algo que estudié en su día en Historia de la Medicina, y es la historia de que Carlos III de España, cuando empezó a implantar la vacuna de la viruela por todas las tierras de lo que era entonces España, pues algunos sitios tenía que mandar el ejército para que en el pueblo se vacunara todo el mundo, porque el cura del pueblo o el preboste del pueblo decía que eso era malo y entonces ya nadie se vacunaba, y bueno, pues había que recurrir a la fuerza para vacunar. Bueno, pues esto, aunque uno no se lo crea, todavía existe en casos de estos, y bueno, pese a las pruebas de la cantidad de vidas que han salvado las vacunas, pues hay gente que se niega a admitir que la vacuna es buena, se niegan a que se vacunen, a ser vacunados. Bien, realmente dentro del mundo de la ciencia, periódicamente aparecen artículos muy raros. Y hace ya unos 15 años, la Universidad de Harvard decidió recoger todos estos artículos raros y al más raro, al más inverosímil, al más chistoso, como quieran decirlo ustedes, darle un premio. Esos premios son los premios Ig Nobel. Realmente son premios muy curiosos y yo les animo a que entren en la página web de los Ig Nobel, porque ahí están recogidos todos los premios que han dado en los 15 años de su existencia, y la verdad es que uno pasa un buen rato leyendo los galardonados. Realmente son muy curiosos. Este que ven aquí, este pensador de Rodin que está tumbado o caído, es el símbolo de los Ig Nobel. Es lo que les dan cuando les dan el premio. Una estatuilla que tiene el pedestal y al lado el pensador de Rodin, pero caído. Y lo llaman la cosa maloliente. Dice, la mascota oficial de los premios Nobel Ig o Ig Nobel. A modo de ejemplo, para que vean ustedes que a nivel científico, serio, en revistas serias, se publican cosas rarísimas y que dice uno, bueno, esto, ¿cómo es posible que alguien haya malgastado un minuto de su tiempo en esto? Estos son los premios del año 2014. El primero es un estudio que analiza la fricción que hay entre el zapato o el suelo y la piel de plátano, que bueno, ese hasta cierto punto dice, bueno, va. Pero el segundo premio, que yo pienso que tenía que haber sido el primero, es más chulo. Vean ustedes por qué se lo han dado. Por intentar entender lo que ocurre en la mente de la gente que ve la cara de Jesús en una tostada. Bueno, pues hay gente que va al cine, gente que, yo qué sé, que lee libros, y gente que se dedica a investigar qué pasa en el cerebro de la gente que ve la cara de Jesús en una tostada. Bueno, tiene que haber de todo. Bien, todo esto que les he dicho es para llevarles a una primera conclusión, que yo creo que va a ser uno de los pilares, tiene que ser uno de los pilares de nuestra vida. O sea, que esto que les estoy comentando no es para hoy, sino que realmente tendríamos que tener esto muy claro. No todo lo que aparece en Internet es cierto, ni mucho menos, ni aunque tenga el barniz de científico o la apariencia de científico, ni mucho menos. Esto ya digo que es un pilar fundamental. Bien, pero en Internet aparecen cosas
variopintas, cosas a favor, cosas en contra, y uno dice, bueno, realmente, ¿quién tiene razón? Porque, claro, yo a veces, como usuario, no tengo capacidad de saber si es verdad o no es verdad. Por ejemplo, hace poco publican, ¿es la soja una aliada del cáncer de mama? Un estudio determina que el uso de suplementos estimula las células cancerígenas. Uno lee esto y pues se acojona un poco, pero claro, hay 50 artículos que dicen lo contrario. Soja benéfica contra el cáncer de mama. Pero a lo que voy, ¿quién tiene razón? Realmente, en este caso, podrían ser otros, con respecto al problema que ustedes quieran. Va a haber gente que va a decir una cosa y gente que va a decir todo lo contrario. ¿Cómo sabemos quién tiene razón? ¿Cómo sabemos lo que es realmente cierto? Pues no queda más que un camino, que es bastante pesado, por desgracia, que es recurrir a la evidencia científica, leer lo que hay publicado, buscar los datos sobre el tema. Ya digo que no siempre es agradable porque suele ser tedioso, pesado, largo, pero es el único camino que tenemos. Pero por desgracia, dentro del ámbito científico, como ya hemos visto con los Ig Nobel, no todo lo que se publica es realmente de la misma calidad. Aquí he puesto dos artículos, son al voleo, realmente es para demostrarles que no todos los artículos son iguales, y me explico. No es lo mismo que yo en mi casa haga un experimento pues, de lo que se me ocurra, y la conclusión de mi experimento lo publico, que ese mismo experimento se haga en un estudio multicéntrico que participen 10 hospitales, 40 médicos, 3.000 pacientes. Pues las conclusiones que se saque del estudio hecho en 10 hospitales con 40 médicos, parece lógico que tenga mucho más peso que el que he hecho yo en mi casa una tarde que me aburría. Bien, y esto la ciencia, ¿cómo lo cataloga? ¿Va a dar a todos el mismo valor? Pues realmente no, porque sería ridículo. Afortunadamente, existe un método científico para medir la calidad de la información que podemos recoger de las fuentes de ciencia. Y esa forma de medir la calidad es la base de lo que se llama la medicina basada en la evidencia. Es decir, la medicina basada en hechos, en datos, no en elucubraciones, no en mi experiencia personal, no en lo que yo pienso, sino en datos, en hechos. Y pues establece, hay muchas clasificaciones de medicina basada en la evidencia, pero a mí particularmente la que más me gusta por su sencillez, y es la que le cuento a los estudiantes, es esta, donde se clasifica muy fácilmente el nivel de evidencia. El máximo sería el metaanálisis, es decir, un conjunto de ensayos clínicos con placebo, doble ciego, una serie de características que permiten establecer que los datos son realmente fiables, pues eso sería el máximo nivel. Es decir, cuando tenemos un metaanálisis estamos, no voy a decir ante la verdad absoluta, pero digamos que es lo que más se parece o se puede parecer a la verdad. Es decir, cuando tenemos un metaanálisis que nos dice, yo qué sé, pues que las estatinas bajan el colesterol, pues tendremos que asumir que las estatinas bajan el colesterol. El negarlo es negar la ciencia en sí misma, lo cual pues no tiene mucho sentido. Pues bien, en función de la calidad de los estudios establecemos diversos niveles. No es lo mismo un estudio epidemiológico retrospectivo que uno prospectivo de cohortes, que un ensayo clínico pero mal diseñado, que uno bien diseñado. En fin, existen diferentes grados de evidencia. Y lo mismo, existen diferentes recomendaciones en base a las evidencias que tenemos. Cuando algo está bien documentado, cuando tenemos una evidencia suficiente, hablamos de un grado de recomendación A. Cuando está documentado, pero en fin, las evidencias son de menor peso, pues hablamos de un grado de evidencia B, y así sucesivamente. Entonces lo ideal es tener siempre metaanálisis y grados de evidencia A. Aquí, por ejemplo, les pongo un metaanálisis, pues para que vean un poco pues cómo son. Pues hay multitud de artículos científicos que con un método muy preciso lo que hacen es recoger la información de muchos ensayos clínicos y toda la fuerza de cada ensayo clínico se multiplica cuando se pone junto a otros ensayos clínicos similares. Es una forma de amplificar la información. Bien. Dentro de la medicina científica
comentar que los estudios en animales o los estudios en cultivos celulares a nivel médico tienen muy poco valor. Realmente lo único que hacen ese tipo de estudios es marcar un camino, que a veces es equivocado, pero nos marcan un camino. Es decir, nosotros con estudios en animales o estudios en cultivos celulares, pues podemos sospechar determinadas cosas que nos va a animar a hacer ensayos clínicos en humanos y ver si realmente lo que hemos visto en estos medios realmente sucede en el humano o no. Con esto les quiero decir que van a haber mucha información muy variada en animales o en cultivos celulares, que ya les digo de entrada que eso no le den mucha importancia porque realmente a nivel médico tiene muy escaso valor. Por lo tanto, llegamos ya, después de lo que les he dicho, a una segunda conclusión, y es que no solo lo que aparece en internet hay que ponerlo entre comillas, sino que incluso lo que aparece en revistas científicas también hay que ponerlo, pues a veces, en función de la calidad del estudio, hay que ponerlo entre comillas, y hay que analizar qué estudio estamos leyendo. No es lo mismo un estudio a propósito de un caso que un metaanálisis o que un ensayo clínico bien diseñado. Por lo tanto, aunque parezca muy científico, aunque esté publicado en no sé qué revista, patatín patatán, nosotros tenemos que ser lo suficientemente críticos, y así le enseñamos a los estudiantes de medicina, para valorar la calidad del artículo que estamos leyendo, para valorar la calidad de la evidencia que nos muestra ese artículo. Bueno, pues vaya doblete que les he metido, les he contado un montón de cosas, y yo que venía a hablar de la soja todavía no he dicho nada. Algo habrá que decir de la soja, ¿no? Porque si no, vaya lío. Bueno, pues para comentar esto de los mitos, antes me van a permitir que les comente algunas ideas muy sencillitas que nos vienen muy bien para situar el tema. La primera idea es que de la soja conocemos muchísimas cosas, muchísimas. La información que tenemos sobre la soja es abrumadora. ¿Y por qué? Porque tenemos el mayor laboratorio que podría desear cualquier investigador. Tenemos más de 3.500 millones de seres humanos que consumen soja a diario en mayor o menor cantidad. Y además no es que la consuman desde hace 10 años o hace 15 años, no. Lo vienen consumiendo desde hace ya 3.000 años. Entonces, lógicamente, imagínense la cantidad de información que se puede extraer de un estudio con 3.500 millones de personas o más, y que se utiliza ya desde hace miles de años. Bueno, y dentro de esto de Asia, comentarles una anécdota, y es que hasta qué punto será importante la soja en China, que lo consideran una de las 5 semillas sagradas, igual que el mijo o el arroz. Realmente son semillas que ellos consideraban que eran regalos de los dioses y como tal las consideraban sagradas. Bien, segunda idea, no solo se consume mucho, sino que conviene fijarnos en un hecho interesante. Y es que hay ciertos alimentos que se relacionan con algunas enfermedades, algunas de las cuales hemos estudiado pues, en el bachiller o incluso en la carrera. Por ejemplo, el famoso beriberi, esa enfermedad neurológica que se produce en grandes consumidores de arroz que toman el arroz sin cáscara, que toman arroz no integral y que se nutren prácticamente a base de ese tipo de alimento. O la pelagra, que fue descrito por primera vez en España, en grandes consumidores de maíz. Bueno, estas son enfermedades muy directamente relacionadas con algún tipo de alimento. Incluso les voy a comentar, no puedo no comentarlo porque yo estoy trabajando ahora en La Mancha, y yo cuando llegué allí y me enteré de esto, pues me llevé un shock, un impacto, porque yo pensaba que esto ya no existía. Pues existe. En Castilla-La Mancha la gente todavía sigue cultivando la almorta o los titos, tiene muchos nombres, y de la almorta se cocina uno de los platos característicos de la cocina manchega, que son las gachas. Bien, pues es que realmente esto de la almorta y las gachas, pues sabemos ya desde los años 45, 44, por ahí, que produce una enfermedad, que es el latirismo. El latirismo se descubrió también en España, y se descubrió como consecuencia de que en la posguerra realmente España estaba bloqueada, tenía poco acceso a los alimentos, y se consumían grandes cantidades de almorta. Y por eso fueron médicos españoles los primeros que describieron el latirismo.
Bien, pues el latirismo, que bueno, pues llegó, como pone aquí, el veneno que llegó con el hambre, existe bueno, y sabemos exactamente por qué la almorta produce el latirismo, porque tiene un falso aminoácido, una sustancia que confunde el organismo, es algo parecido al glutamato, y cuyo nombre no voy a decir porque la verdad es que es difícil de pronunciar, pero ese falso aminoácido confunde al sistema metabólico y como consecuencia de ello se producen alteraciones neurológicas. Bien, por lo tanto, quedémonos con la idea que sí, que hay alimentos que están relacionados con enfermedades, pero siempre sabemos por qué ese alimento se relaciona con una enfermedad. No es que quede en el aire de, pues nada, el comer gachas produce una enfermedad neurológica, pero no sabemos por qué. No, hoy en día, con los medios que tenemos, no es complicado averiguar por qué alguna sustancia o por qué algo produce alguna consecuencia. Bien, pues visto que hay enfermedades que se relacionan con alimentos, pues cuando leemos todo lo que se publica con la soja, de que es un antinutriente, que produce bocio, de que, bueno, no sé cuántas cosas que luego veremos, pues uno podría pensar, bueno, pues este alimento, me imagino que la OMS habrá publicado 40 alertas, habrá publicado 60 artículos comentando lo malo que es esto y la precaución que hay que tener. Bueno, pues realmente uno va a las fuentes y se da cuenta que nadie nunca ha lanzado ningún tipo de aviso sobre el consumo de soja. Nadie. He puesto la OMS como representante máximo de la salud a nivel mundial, pero podría ser el Ministerio de Sanidad británico, yo qué sé, la EMEA europea o la FDA americana. Nadie jamás ha dicho nada que relacione la enfermedad, cualquier enfermedad, con el hecho de consumir soja. Bien, y tercera idea. Aunque hay gente que se empeña en que no comamos soja, por diversas razones, luego las veremos, porque hoy en día se puede identificar de dónde sale la información, y de hecho lo van a ver, de dónde sale la información primaria, pues a pesar de esa gente que se empeña en que no consumamos soja, pues por suerte o por desgracia hay miles de millones de personas que consumen soja, y que lo consumen todos los días. Por mucho que se empeñen en que nada, pues eso, prácticamente un tercio de la población mundial tiene como principal fuente de proteína a la soja. Y cuando uno analiza esa población, pues curiosamente no encuentra ninguna de esas desgracias que vaticinan los que dicen que la soja es tan mala. Porque de hecho, cuando uno ve qué está pasando en Japón, en Corea, en China, en la República Malaya, pues de repente pues se da cuenta que a pesar de que la soja teóricamente produce infertilidad, pues siguen naciendo chinitos, luego resulta que estos chinos crecen bien, no tienen cretinismo, la población no tiene hipotiroidismo, crecen con normalidad, se reproducen, en fin, todas esas cosas que ocurren en todas las partes del mundo. Y curiosamente, pues bueno, pues por ejemplo, con respecto al hipotiroidismo, pues el único dato del tiroides que procede de Oriente es la tiroiditis de Hashimoto, que es una forma de hipertiroidismo, no de hipo, y es una enfermedad autoinmune, no tiene nada que ver con la alimentación. Con respecto al cáncer de mama, pues luego lo vamos a ver, pues parece que en lugar de aumentar el cáncer de mama, como dicen algunos, que es tan malo para la mama, pues curiosamente esa población tiene menos cáncer de mama. Y además los cánceres de mama que se dan en Oriente, curiosamente, pues también tienen mejor pronóstico. Son generalmente tumores mejor diferenciados y mucho menos agresivos que los que se diagnostican en Occidente, donde no tomamos apenas soja. Pero aparte de Oriente, en nuestro medio, en España, en Barcelona, en Cataluña, en Badajoz, hay gente que está consumiendo a día de hoy grandes cantidades de soja. Aquí les pongo un ejemplo, y es el de la gente que practica el culturismo. Esta gente son grandes consumidores de soja, en concreto de la proteína de soja. La razón es muy sencilla, la proteína de soja tiene alta calidad, y esta gente que está empeñada en desarrollar sus músculos al máximo, pues aparte de tomar lo que tomen de esteroides, etcétera, 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 necesitan suministrar al músculo proteína para poder crecer. Y lo hacen a través o a partir de la proteína que tiene la soja. Con lo cual, pues hay unos cuantos miles de españoles que andan por ahí consumiendo grandes cantidades, muy grandes cantidades de soja. Aparte de eso, pues hay muchos niños
desde hace ya unos cuantos años, que se han criado, y se han criado bien, sin ningún problema, con leche maternizada que se ha producido a partir de la soja. Saben ustedes perfectamente que hay niños que tienen intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína de leche de vaca, y en esos casos, pues lo que se hace es recurrir a una leche maternizada cuyo origen es la soja. Hay muchas marcas, muchísimas. Y les ha llamado aquí la atención sobre algo que me parece interesante, y es que en el bote, todas las marcas, depende de qué variedad, pero todas ya lo marcan, bueno, ya, siempre, que se pueden utilizar desde el primer día. No es que se pueda utilizar a partir del tercer mes, a partir de las 8 semanas, no. La leche o la bebida o la leche maternizada sintetizada a partir de la soja es apta para los niños desde el primer día, o sea que se puede utilizar perfectamente para su crianza. Y ahí están esos niños que crecen, se hacen adultos y son gente de lo más normal. Por otro lado, pues hay otra gran masa de población que consume grandes cantidades de soja, en concreto los vegetarianos. Hay millones de vegetarianos en España y en todo el mundo. En España se calcula, es difícil porque no hay censos, pero se calcula que hay entre 1 millón y 1,5 millones de personas que son vegetarianas más o menos estrictas. El máximo serían los veganos, que no pueden tomar nada de origen animal, y entre medias pues hay muchas variedades. Lo interesante es que esta gente que es vegetariana pues consume sus proteínas, obtiene sus proteínas a partir de la soja, y eso pues tampoco parece que le reporte ningún problema. Saben que el problema fundamental que tienen los vegetarianos es la falta de hierro. El hierro es muy escaso en los vegetales y se absorbe mal. Entonces, bueno, pues a veces tienen problemas en conseguir hierro, especialmente las mujeres. Pero fuera de eso, los vegetarianos son gente perfectamente sana. Y en esto yo puedo aportar también una pequeña experiencia personal mía, y es que hace unos 3 años o así, pues yo pesaba bastante más de lo que peso ahora, unos 20 kilos más de lo que peso ahora. Me tuve que poner, bueno, seriamente a bajar de peso porque estaba empezando a desarrollar artrosis en una cadera, y me dijo el del hospital, el de medicina laboral, que o perdía peso o iba a terminar fatal de artrosis. Bueno, pues nada, pues había que perder peso. Y durante una temporada, pues 4 o 5 meses, se puede decir que casi fui vegetariano, porque lo único que comía eran ensaladas, fruta y soja. La soja para conseguir proteína, y fruta, verdura, pues para conseguir pues prácticamente todo lo demás. Además me tomaba un polivitamínico porque no estaba seguro de que lo que estaba comiendo tuviera todos los minerales y vitaminas que necesitaba. Pues bien, gracias a ese tipo de alimentación que llevé durante unos meses, pues bueno, aquí me ven, he perdido unos cuantos kilos. Es una pena que no me conocieran ustedes antes, porque se darían cuenta que la diferencia es realmente importante. Bien, pero no solo los humanos consumimos también soja. Los animales del día a día, de los que hay por Ávila y los que tenemos en Madrid o en Lérida, pues también consumen soja. De hecho, el 25% aproximadamente del pienso que consume la ganadería española es procedente de la soja. Con lo cual, curiosamente, se da el hecho de que, aunque haya algunos que estén en contra de la soja porque no sé qué y por no sé cuánto, cuando se comen una chuleta de Ávila, pues realmente están tomando también soja de alguna manera, dado que ese animal que se está comiendo realmente ha tenido o ha sido alimentado en gran parte con soja. Por lo tanto, tercera conclusión. La primera era en que, ya saben ustedes, lo recuerdo muy rápidamente, que no todo lo que aparece en internet es cierto. Lo segundo, que no todo lo que parece científico y aparece en revistas científicas tiene el mismo peso, el mismo valor. Pues la tercera conclusión es que a día de hoy, después de haber experimentado, entre comillas, con miles de millones de personas, con millones y millones de animales durante miles de años, pues a día de hoy nadie ha encontrado un efecto negativo que diga, señores, soja produce esto, vean el ensayo clínico, estudien, comparen, esas cosas. Nadie a día de hoy ha publicado nada serio con respecto a un efecto negativo de la soja sobre la población o los animales. Y les pongo ahí más bien al contrario.
Pues más bien al contrario. Parece que el consumo de soja aporta grandes beneficios tanto a los animales como a los humanos. Bien, y establecidas estas tres bases, uno ya llega ya a plantearse, bueno, ¿y realmente qué es lo que se dice en contra de la soja? ¿Qué es lo que dicen la gente que no quiere que consumamos soja? Pues bueno, realmente tiene varias acusaciones. No todas son de la misma popularidad, pero bueno, aquí he puesto un montón de ellas. Seguramente si ustedes buscan van a encontrar más. Yo no lo he encontrado, pero si ustedes buscan verán alguno que dice que el consumo de soja produce calvicie, o yo qué sé, o que produce irritación de la garganta, por decir algo, yo qué sé. Pero las principales acusaciones que tiene la soja hoy en día la primera es que siempre es transgénica. Bueno, yo ahí no puedo entrar porque realmente no soy agricultor, no soy especialista en alimentación de este tipo, con lo cual ni me puedo posicionar a favor ni en contra de los transgénicos. Lo que sí sé como consumidor es que sí que se venden cosas que no son transgénicas y que sé que hay gente, empresas que certifican que su soja no es transgénica, igual que hay empresas que certifican que las manzanas que comemos no son biológicas, no se han utilizado fertilizantes artificiales ni plaguicidas. Con lo cual, bueno, eso de que es transgénica siempre lo dejo ahí porque ya digo que no soy el más indicado. Pero lo demás son acusaciones médicas, donde yo creo que sí que tengo voz y voto, donde sí que puedo opinar sin temor a equivocarme, en base a lo que conozco, en base a lo que puedo estudiar, en base a lo que puedo verificar. Pues vean ustedes todas las acusaciones que tiene. Ya digo que pueden encontrar más. Pues produce hipotiroidismo, causa esterilidad, tanto en hombres como en mujeres, induce el desarrollo prematuro de adolescentes, causante de desnutrición ya que tiene antinutrientes. Esta palabra suena muy bien, la soja tiene antinutrientes. Tiene riesgo de producción de coágulos, eso también, el coágulo la gente le tiene mucho miedo. Ocasiona o agrava el cáncer de mama. Es causa de dolor abdominal, produce flatulencia, causa cálculos renales. Es uno de los 10 alimentos, teóricamente, que más alergias producen a nivel alimenticio. Bueno, 40.000 cosas más que se le acusa. Como antes les decía, yo soy incapaz de transmitir la inquina que hay contra la soja y por eso me voy a permitir leer algunas de las cosas, porque ya digo que yo soy incapaz de transmitir lo que esta gente quiere decir. Les he puesto algunas cosillas, algunas pinceladas, algunos textos que pueden encontrar ustedes en internet. Vean ustedes lo que dice. Este está bien porque además clasifica las cosas malas en números. Vean ustedes, la soja tiene gran cantidad de nutrientes, pero también antinutrientes y sustancias tóxicas que hacen que esta no sea tan buena como nos las hacen ver. Sopesando el factor riesgo-beneficio, se hace más riesgosa, esto quiere decir que lo han escrito en Sudamérica, que benéfica para la salud. Miremos entonces algunas de las razones, y dicen aquí, tiene antitripsina, potente inhibidor de la absorción de proteínas. La tripsina permite la asimilación de la vitamina B12, pero al ser bloqueada por la soya se aumenta su requerimiento. Tiene hemaglutininas que promueven la formación de coágulos. La antitripsina y la hemaglutinina son también inhibidores del crecimiento. Jolín. Tiene ácido fítico que bloquea la absorción de importantes minerales como zinc, calcio, hierro, magnesio. Aunque esta sustancia se encuentra en cualquier grano de legumbre, la soya tiene los niveles más altos. Por su tendencia a disminuir el calcio y la vitamina D, es un factor generador de osteoporosis. En fin, uno se lleva las manos a la cabeza. Pero siguen. Es rica en unas moléculas muy parecidas a los estrógenos, son isoflavonas, isoflavonas de soja, lo que la hace mutagénica, la soja mutagénica, que causa daño al material genético, teratogénica, causa daño al embrión y al feto, y carcinogénica, poniendo en alto riesgo a las mujeres de sufrir cáncer de seno y tumores dependientes de estrógeno. Tiene un efecto negativo para el desarrollo hormonal de las niñas, debido a su efecto estrogénico, lo que podría causar desarrollo prematuro de los senos y de sus caracteres sexuales secundarios. Puede impedir que los órganos sexuales masculinos se desarrollen normalmente en la pubertad. Tiene sustancias que debilitan la función de la tiroides. Bueno, en fin, y es que uno lo lee y dice, Jesús, esto debe ser, vamos, el cianuro potásico es, vamos, una cosa buena en comparación con esto. Tiene, vamos, una cantidad de males que tenía que estar prohibidísimo. Vamos, solo pensar en ella ya tenía que estar prohibido.
Hay muchos textos, pero ya digo, alguna pincelada que es que llama muchísimo la atención. Ahí les he puesto en un cuadrito, en rojo, alguna flor. Vean ustedes, las toxinas de la soja, sobre las que está preocupado el Soy Online Service, luego hablaremos un poquito de él, son los inhibidores de la proteasa, el ácido fítico, las lecitinas de soja o hemaglutininas, las nitrosaminas, las concentraciones de manganeso y la misteriosa sojatoxina. Y tan misteriosa que debe ser que uno no encuentra nada sobre la sojatoxina. Pero bueno, suena bien, ¿eh? Sojatoxina, debe ser una cosa muy mala. Y además les preocupa a los de Soy Online, o sea que debe ser una cosa seria. Bien, y luego pues ya le digo, pues aparecen articulillos de vez en cuando de 4 amigos que se juntan y publican un estudio que parece medio científico, como esto que el consumo excesivo de soja puede producir cálculos renales. Lo publican, se quedan tan anchos y ya está, vamos, que realmente sin valor. Y ya para acabar estas cositas que pueden encontrar ustedes, he puesto una cosa que además empieza como corolario, ¿eh? Y dice así, lo leo porque es que realmente no tiene desperdicio. Como corolario, y más allá de esta realidad apabullante que puede sonar obsesiva, creemos necesario compartir un testimonio desgarrador del cual fuimos involuntarios testigos años atrás. Un bien intencionado matrimonio de Córdoba de Argentina, que por entonces se proveía de nuestros porotos de soja orgánicos y no transgénicos, decidió criar a su bebé recién nacido, evitando alimentarlo con la problemática leche vacuna. Bueno, con paciencia, hacían caseramente su propia leche de soja para el niño. A los 2 años nos cuentan desesperados sobre el diagnóstico del bebé alimentado con leche de soja casera. No se lo pierdan. Cirrosis hepática y leucemia. ¿Hace falta más evidencia? No, esto es desgarrador. Se le parten a uno las carnes leyendo que un pobre niño que le han criado con leche de soja. Desde luego sí que se parten las carnes porque, hombre, a un niño no se le puede alimentar solo con leche de soja. Habrá que darle una leche maternizada que lleve todo lo necesario y no solo leche de soja. En fin, y aparte de textos, pues hombre, también hay alguna imagen, bueno, pues graciosa o que puede llamar un poco la atención, como por ejemplo este fotomontaje, donde han puesto ahí un pene con un candado, porque, bueno, pues que la soja produce infertilidad, feminiza al varón, bueno, pues nada. Bien, y y esto es lo primero que uno tiene que pensar, dice, bueno, ¿y por qué hay gente que se toma la molestia de gastar tiempo y espacio en publicar cosas de esto, de la soja? Bueno, pues no es muy difícil saber quién está detrás de todo esto, porque hoy en día con los medios que tenemos no es complicado seguir una fuente hasta llegar al origen de esa fuente. Hoy en día ya les digo que los medios de comunicación son tan sumamente eficaces que no permiten establecer el anonimato, es decir, cuando alguien dice algo, sabemos quién lo ha dicho. Y en este caso, detrás del 99% de las noticias sobrecogedoras sobre la soja proceden de una fundación, la Weston A. Price Foundation, que tiene un objetivo muy curioso. En fin, yo no soy quien para criticar si es bueno o es malo, pero esta fundación, que toma el nombre de un dentista que trabajó en el lejano oeste americano en la época de las grandes conquistas del oeste, y que era un firme defensor de la comida americana, bien, pues esta fundación lo que pretende es que la población americana se deje de mandangas, de cosas raras, y que vuelva a comer lo que ha comido toda la vida. Carne roja, mantequilla y cosas de esas, vamos, la comida típica de los americanos, de esos que vemos así tan hermosotes. Y dentro de esta fundación hay 2 personas, son las 2 que hicieron la fundación, que por cierto está financiada por industrias cárnicas, en su gran mayoría. Industrias cárnicas americanas, lógicamente, que les interesa vender carne y que la gente se deje de mandangas de consumir soja, que eso es malísimo. Entonces, tienen 2 personas que se encargan de amplificar las cosas desde esta fundación. Una es Sally Fallon, que no es médico, sencillamente es una periodista, que bueno, pues esta es una gran antisoja, cuenta unas cosas que ya le digo, le hielan a uno la sangre en las venas cuando las lee. Y luego también hay una médico, que, bueno, no me digan que la foto no es graciosa, la foto está en la Wikipedia, no la he puesto yo por poner, es muy, vamos, debe ser una abuelilla, porque nació en el año 1931, pero vamos, la foto desde luego es graciosa. Bueno, pues esta mujer parece que sí es médico, se debió licenciar
al acabar la Segunda Guerra Mundial o un poquito antes, y bueno, pues es otra de las mujeres que se encarga de publicar o extender noticias sobre la soja. Por eso cuando... ¿Ya se ha muerto? Pues mira, no me había dado cuenta de eso. Pues diría yo, es que bueno, no me había dado cuenta porque esta presentación la he preparado yo hace ya tiempo, antes del verano, empecé a trabajar en ella. Con lo cual, pues bueno, pues cuando ustedes lean artículos o ideas o noticias sobre la soja, fíjense en quién es la fuente primaria y verán que detrás de estas noticias casi siempre va a estar Sally Fallon o la Mary G. Enig. Bien, o la fundación esta. Realmente es la fuente primaria del 99% de las noticias en contra de la soja. Curiosamente, estas mujeres y esta fundación no solo va en contra de la soja, realmente ya les digo que su función o su objetivo es lograr que la gente, que los norteamericanos, recuperen la esencia de ser americanos y vuelvan a comer lo que se ha comido toda la vida, lo que se ha comido en el oeste y lo que comieron los colonos cuando llegaron a América. Y que nos dejemos de esas cosas de los extranjeros, porque lo extranjero no puede ser bueno. Bien, y por eso publican por qué la mantequilla es mejor. Bueno, pues hoy en día sabemos que la mantequilla, hombre, consumida en su medida no es que sea tóxica ni mucho menos, pero sabemos que el consumo de mantequilla tiene que ser limitado porque las grasas saturadas que lleva, pues hombre, no son muy beneficiosas cuando se toman en grandes cantidades. Bien, la segunda fuente, aunque esto desde luego, estos son principiantes, estos publican alguna cosilla, pero vamos, no tiene nada que ver, es el servicio que se denominan ellos mismos Soy Online Service. ¿Estos quiénes son? Pues esto sí que hay que decir que no sabemos quiénes son, porque se esconden a través de una página web, que es una página web donde cada uno puede, tipo blog, donde cada uno puede colgar lo que considere oportuno, siempre y cuando no sea ofensivo, pornográfico o atente contra los principios básicos de la comunidad, pues bueno, por los que llevan la página web, pues dejan ahí publicar lo que uno quiere. Y en base a eso, pues alguien, que no sabemos quién, pues tiene este servicio de información online de la soja, donde lógicamente están muy pendientes de cualquier noticia que sea con respecto a la soja y que demuestre que la soja es mala. Lo que sí sabemos es que son británicos, la página al menos está situada en el Reino Unido. Y por último, aunque esto ya casi es anecdótico, esto es muy poco, pero bueno, algún artículo van a encontrar ustedes que si tiran del hilo les van a conducir hacia una de las empresas que producen biodiesel. ¿Por qué la gente que produce biodiesel no va a querer que la gente consuma soja? Pues una razón muy sencilla, por el precio. Si la gente no consume soja por miedo a su maldad, pues lógicamente la soja va a bajar de precio y fabricar mi biodiesel me va a salir mucho más barato. Pero ya les digo que esto es casi anecdótico, realmente es la fundación americana la que publica la inmensa mayoría de los artículos. Y bien, ¿qué hay de verdad? A ver si resulta que estos que pensamos que están piraos tienen razón. Bueno, pues ante la duda habrá que mirar qué hay de verdad. Vamos a acudir al árbol de la verdad a ver qué sabemos sobre esas cosas que nos cuentan. Pues hay que empezar diciendo que la soja sí produce flatulencias. Pues sí, pues como todos los vegetales. Los vegetales tienen la pared celular de celulosa, un azúcar que nosotros no somos capaces de digerir, pero que las bacterias intestinales sí digieren. Y estas bacterias intestinales, pues fruto de su metabolismo, pues producen diferentes gases. Gases que, bueno, pues que todos, absolutamente todos, eliminamos, o bien por arriba o bien por abajo, pero desde luego no se quedan dentro. Y los gases, las flatulencias, las expelemos todos, desde el rey Juan Carlos hasta el último mono del Senegal. Esto es algo que va acorde a la naturaleza de los animales, que consumimos vegetales y que, bueno, realmente es común también a todos los vegetales. El hipotiroidismo. Posiblemente es una de las cosas que más frecuentemente se comenta y que casi siempre preguntan en los congresos, en las reuniones científicas. ¿Por qué la soja produce hipotiroidismo? Bueno, pues hay que decir que esto es un mito y tiene dos orígenes.
Dos orígenes. ¿Por qué la gente relaciona la soja con el hipotiroidismo? Bueno, el primero es una razón histórica, y es porque la primera leche que llevó proteína de soja en lugar de proteína de vaca, pues era una leche bastante deficiente en muchas cosas, y entre ellas no tenía yodo. Lógicamente, si estamos criando a un bebé con una leche que es su único alimento, que no tiene yodo, pues lo más normal es que haga un hipotiroidismo, aparte de otras muchas cosas que puede hacer por otros déficits. Con lo cual, bueno, pues tiene una razón histórica. Sí que es cierto que algunos bebés en su día, hace 30 años, tuvieron problemas de tiroides con esa leche en concreto, que ya se fabricaba a partir de proteína de soja. Pero eso es historia, porque ya todas las leches, sea de proteína de vaca, sea de proteína de soja, o sea de proteína de guisante, que también hay alguna ya, pues todas llevan ya todos los minerales, las vitaminas que realmente necesita. Y la segunda razón por la cual la gente asocia soja con hipotiroidismo es algo que es cierto, y es que la soja tiene dos sustancias, al igual que muchos otros vegetales, los tiacinatos y los isotiocinatos, que tienen una acción quelante, vamos a decir así, sobre las hormonas tiroideas exógenas. Bueno, más que las hormonas tiroideas, sobre el yodo. Es capaz de quelarlo, de unirse a él e impedir la absorción. Esto es común a muchos vegetales, entre ellos la soja, pero lo que más dificulta la absorción del yodo son las coles de Bruselas. Es el alimento más bociógeno, y vamos, esto no se nos olvida a los médicos, porque esto fue pregunta de Mir hace ya unos años. Por lo tanto, lo de que el alimento más bociógeno, es decir, el alimento que más isotiacinato tiene y que más dificulta la absorción del yodo, no es la soja ni mucho menos, son las coles, y dentro de las coles de Bruselas. Bien, pues bien, la soja no produce hipotiroidismo, aunque tiene alguna razón que podría hacernos pensar que sí, pero bueno, no produce hipotiroidismo. Pero ¿y la gente que lo tiene? ¿Qué pasa con la gente que lo tiene? Bien, pues aquí es donde les decía yo que realmente puede dificultar también la absorción de las hormonas tiroideas. Pues sí, al igual que otros muchos vegetales, tienen diferentes sustancias que pueden dificultar la absorción de la T4. Pero son muchos alimentos, por eso si uno coge el prospecto de las hormonas tiroideas, de cualquier marca, Eutirox o Levotroid o lo que sea, siempre va a encontrar la nota de que las hormonas tiroideas se tienen que tomar en ayunas, lógicamente para evitar el problema de absorción que podríamos tener con algunos alimentos. Por lo tanto, las personas que tienen hipotiroidismo, pues realmente pueden consumir tranquilamente soja sin ningún problema. Nuevamente, yendo a lo personal, les diré que mi madre, que ya tiene 83 años, la mujer, pues tiene un hipotiroidismo autoinmune, y este año pues estuvo un par de meses en mi casa y probó la soja, y ahora se ha hecho fiel consumidora de soja. Creo que se lo he comentado a alguien por ahí alguna vez, que bueno, pues mi madre ya con sus 83 años de repente descubre la soja, y encima descubre que le gusta, y ahora ya pues todos los días consume soja. Bien. Más cosillas. La soja tiene antinutrientes, como dicen estos contrarios al consumo de soja. Pues quiere decir que sí tiene antinutrientes. Bueno, si vamos a pensar, a ver, sustancias que pueden dificultar la nutrición, pues sí, pues al igual que muchos otros alimentos, tiene antitripsina, una proteína que puede bloquear un enzima digestivo que es la tripsina, y que, bueno, pues podría dificultar la absorción de proteínas. Claro, pero es que esto es algo común a muchos alimentos, y por ello el hecho de que cocinemos los alimentos no es para mejorar su sabor o su apariencia, que también puede ser, sino porque desde tiempos inmemoriales sabemos que la cocción de los alimentos facilita su absorción y sobre todo elimina algunas sustancias nocivas, como por ejemplo la antitripsina. Por lo cual la soja, con cualquier procedimiento de preparación, va a eliminar esa antitripsina, igual que otros muchos alimentos. Cuando tomamos patatas fritas, pues la patata originalmente tenía antitripsina, pero una cocinada ya no lo tiene.
¿Y qué pasa con los varones y con las mujeres? Y eso que adelanta la pubertad y que produce feminización, que produce infertilidad y estas cosas. Bueno, ellos se basan en algo que ya hemos leído antes, y es que la soja tiene isoflavonas, tiene fitoestrógenos. La palabra estrógeno siempre hace que las mujeres y las no mujeres pongan así los pelillos para arriba. Uf, eso, estrógenos, mala cosa. Y estos fitoestrógenos, aunque sean de origen vegetal, no deben ser cosa buena. Bien, pues sabemos que las isoflavonas, los fitoestrógenos, curiosamente no son malos, sino que se venden en la farmacia, y hay un montón de compañías farmacéuticas, que seguro que ustedes conocen alguna, o más de una y más de dos, pues se dedican a comercializar fitoestrógenos. Bueno, pues entonces tan malo no debe ser, ¿no? Digo yo. ¿Y por qué esas sustancias estrogénicas realmente no tienen ninguna importancia, realmente no tienen ninguna implicación en la salud? Pues muy sencillo, miren ustedes, en la mujer fértil, realmente lo que predomina va a ser el estradiol ovárico, los estrógenos que produce el ovario, y el estradiol es un estrógeno potente. Las isoflavonas son estrógenos débiles y que además solo actúan sobre un tipo de receptor estrogénico, el receptor estrogénico beta. Bien, pues entonces en estas mujeres que tienen sus estrógenos ováricos, pues lógicamente un estrógeno potente frente a un estrógeno débil, pues el estrógeno débil no pinta nada, siempre se apodera del receptor el estrógeno potente. Claro, en la menopausia, como las mujeres menopáusicas ya no tienen estrógenos ováricos, la cosa cambia. Como ya no hay ningún estrógeno, las isoflavonas no tienen que pegarse con nadie para conseguir el receptor, por lo cual en esas mujeres menopáusicas sí que vamos a encontrar un efecto estrogénico solo sobre los órganos que tienen receptores beta, de los cuales ya les hablaré en la última ponencia que tenemos. Vean ustedes cómo los receptores beta tienen una distribución irregular en la mujer. Hay algunos órganos que tienen receptores alfa, otros beta, algunos tienen de los dos, y curiosamente los varones no tenemos receptores estrogénicos beta, tenemos alfa, y además muchos, pero no tenemos beta, salvo en una parte muy pequeña de la próstata que procede del aparato reproductor femenino de los órganos de Miller, que es el utrículo, donde bueno, lo que comunican a través de ahí está fundamentado en hechos científicos. Y vean ustedes lo que dice textualmente la página web de la Asociación Española contra el Cáncer. Dice, en los países orientales como China o Japón, la incidencia de cáncer de mama es la más baja. Se ha atribuido a la alta ingesta de soja desde la infancia, que contiene estrógenos débiles, las famosas isoflavonas. Sin embargo, no hay estudios concluyentes, y así es, no hay estudios concluyentes sobre el probable efecto protector de estas sustancias, con lo cual no se sabe si las isoflavonas protegerán del cáncer de mama o no. Lo que sí está claro, y eso lo marcan ahí en negrita, es que no hay ninguna evidencia de que el consumo de soja o productos derivados de la misma aumente la incidencia o el riesgo de cáncer de mama. Esto es lo que dice la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Pero bueno, es que además, si uno revisa lo que hay publicado, si uno va a las alertas, se encuentra con que ninguna sociedad científica, de ningún sitio, de ningún país, nadie, ni ninguna organización de la salud, nadie ha dicho nunca o ha aportado alguna prueba con respecto a que la soja pudiera tener un efecto negativo sobre la mama. Nadie, salvo los antisoja, que están diciendo que sí, que tal, que cual, que sí patatín y que sí patatán. Pero curiosamente nadie serio, ninguna asociación, ninguna autoridad científica ha dicho jamás nada de que la soja pueda producir o agravar el cáncer de mama. Y ya para acabar, quiero que nos quedemos todos con esta idea. Una idea que es del siglo XVIII, de Descartes, que el hombre era feo, pero bastante listo, bajo mi punto de vista. Fue el creador del método científico, el método que aún en día hoy seguimos utilizando, y es un método que se basa en dos cosas, la duda y la capacidad de ser reproducido algo. El método científico se basa en eso, primero en cuestionarnos todo,
Y en segundo lugar, si alguien dice que ha conseguido algo, yo en mi casa, con mis medios, tengo que ser capaz de hacer lo que él ha hecho siguiendo sus pasos. Eso es el método científico de Descartes. Y eso lo tenemos que aplicar siempre a todo, a la soja, por supuesto que sí, y a nuestra vida en general. Y en base a esto, pues bueno, pues tenemos dos opciones, ya les digo que estoy acabando. Pues hacer caso a lo que hay publicado a nivel científico en base a la calidad de los artículos, hacer caso a la evidencia científica, a la medicina basada en la evidencia, o bien meternos de lleno en las teorías conspiranoicas y pensar que cualquier día nos vamos a encontrar a Elvis en el metro de Barcelona o en el metro de Madrid. Realmente estas teorías conspiranoicas de que nos ocultan la verdad sobre algo porque es muy duro el que lo supiéramos, pues eso, son teorías conspiranoicas y que realmente, bueno, pues sirven para estar entretenidos, pero para nada más. Bueno, y ya con esto he terminado, espero, no, me he ajustado perfectamente al tiempo, no me he pasado, darles las gracias por su atención y nada más.